Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ay, dejo de compartir pantalla. Listo, muy bien. Bien, una disculpa por la demora antes de comenzar. Ahora vamos a continuar con la exposición y la explicación de las distintas formas que se utilizan en árabe para construir nuevos verbos a partir de una raíz, ¿vale? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, me gustaría darles ese espacio para que pudieran expresarlas. Eh, Creo que va quedando claro con el ejemplo que vimos de los distintos significados que adquieren justo al cambiar de forma y como la forma implica que a veces se puede predecir el significado o a veces tienen cierta predisposición a eh, adquirir ciertas características conforme la forma lo indica. Bueno, entonces en caso de no haber dudas, vamos a continuar con la cuarta forma. Ya vimos la segunda y la tercera. Ok. Bien, la cuarta forma es af'ala. La forma af'ala nos presenta cuatro letras en primer lugar. Una alif que se le añade antes de la raíz. La primera letra de la raíz lleva un sukun. Y la ain y la lam normal. ¿De acuerdo? De fa'ala pasamos a af'ala. Af'ala, normalmente la forma cuarta, tiene la disposición o la característica de ser reflexivo de la primera. Por ejemplo, verbo la'iba, la'iba es jugar, ¿de acuerdo? Al'aba es armar un juego, es decir, jugar con alguien, ¿vale? Es un ejemplo, por supuesto no aplica en todos los casos, pero lo importante de la forma af'ala que vamos a ver es justo cómo se conjuga. Al ser un verbo de cuatro letras, lo que nos va a mostrar es la conjugación inicial, atayana. Vamos a ocupar dhamma. Entonces es u, tu, yu, nu. ¿Ok? Esto por ser un verbo de cuatro letras. Verbos de tres, cinco y seis letras, conjugación atayana. Al inicio, por supuesto. Entonces, presente yuf'elu, uf'elu, tuf'elu, tuf'elina, nuf'elu, yuf'elu y demás. Yuf'eluna. Ok, entonces el presente. El pasado, af'altu, por ejemplo. Af'alte, af'alti, normal, no cambia, no hay problema. Ahora, siguiente característica, el participio activo, quien hace la acción descrita en el verbo. Tenemos ay Dios, ¿dónde está? Aquí. Tenemos muf'el, ¿ok? Muf'elun. Recuerden, característica de los participios activos es que la segunda de la raíz lleva kasra. Vamos a ver, ubicar los ejemplos en las anteriores. De la segunda forma, mufa'ilun. De la tercera forma, mufa'ilun. Y de la cuarta forma, muf'ilun, ¿ok? Y a diferencia del participio activo, el participio pasivo va a llevar fatha. Tenemos mufa'alun, tenemos mufa'alun y tenemos muf'alun. Siguiente, forma de hacer el imperativo, af'el, af'el. ¿Okay? Vamos a ver con mayor detenimiento la parte de los imperativos, pero sepan que es extremadamente fácil hacerlos. Imperativos vamos a tener para unas personas limitadas, específicamente las segundas personas, que son ente, enti, antuma, antum y antunna. Todos los que refieren a ustedes, segunda persona, tú femenino, ustedes dos, ustedes masculino y ustedes femenino. Pero lo vemos más adelante, una vez terminemos este procedimiento. Entonces, del imperativo es justo afel, ¿ok? Y finalmente el sustantivo verbal. Les comenté precisamente que el sustantivo verbal nos define también el infinitivo, nos permite hacer en ocasiones el infinitivo. Y su principal función, además del infinitivo, es también
ser la acción, el sustantivo que proviene de la acción verbal. Listo, entonces, ejemplo de la cuarta forma, el verbo arhaba. Arhaba. Miren, yo les voy a pedir una disculpa porque cuando yo hice esta tablita estaba haciendo mi tesis y como la hice sobre temas del yihadismo y del Estado Islámico, todos estos son verbos muy violentos. El verbo arhaba es aterrorizar. Terrorismo en árabe es al-irhab. Entonces, por eso utilicé estos ejemplos bastante rudos. Pero bueno, arhaba. Tenemos la rahaba, son de la raíz, todos podemos identificar cuáles son la raíz. La ra, la ja y la ba, que corresponden a la fa, la ain y la lam. La alif no es letra original, sino es lo que nos permite hacer la forma. Entonces, la alif en el presente quitamos, ¿ok? En el pasado no hace falta quitar. Af'altu, af'alte, normal. O arhabtu, arhabte, igual. Entonces, arhaba en el pasado, yurhibu en el presente. El que aterroriza, murhib. El aterrorizado, murhab. Irhib, aterroriza, el imperativo. Y finalmente, terrorismo, bueno, terror. Realmente al irhab es terror. Pero se utiliza, tiene significado de terrorismo, ¿no? Ya en el discurso. Irhab. Bueno, de hecho en inglés también, ¿no? The War on Terror, usamos terror igual. Irhab, ¿ok? Entonces, forma cuarta. Vamos a ver algunos ejemplos de la cuarta forma para ver si podemos identificar patrones en lo que corresponde a los significados ya con ejemplos prácticos. Arahaba. Fíjense. Rajiba, es decir, la raíz, la forma 1, la original, es tener miedo, estar atemorizado. ¿Ok? To be afraid o to fear a alguien. No darle miedo a alguien, sino tener miedo de alguien. La forma 2, que es rahaba, identificamos por la shadda en la media, también tiene significado de aterrorizar, asustar, ¿vale? Y finalmente, la que yo utilicé, que es arhaba, ya es aterrorizar. Aquí no viene desafortunadamente, pero vamos a ver si en la no tiene la etimología. Pero bueno, ok. Entonces, forma 2. Vamos a ver, a encontrar verbos de la forma 4. Form 4. Bueno, aquí hay uno, no importa. Identificamos. Verbo de la cuarta forma, asraya. ¿Ok? ¿Cómo lo identificamos? Alif al inicio, la primera con sukun y los demás normales. Seguramente podemos identificar que saraya es una raíz, ¿de acuerdo? Saraya quiere decir montura, montar. Ok, form 4. Listo, aquí tenemos todos los verbos. No es cierto, no están todos en esta página, pero sí hay bastantes. Todos, absolutamente todos los verbos que vemos aquí se conjugan de la misma manera y se saca su participio activo de la misma manera, su pasivo de la misma manera, el imperativo y el sustantivo verbal de la misma forma. Únicamente hay que identificar que el verbo pertenece a la cuarta forma y automáticamente nos referimos a esta tablita y podemos entonces ubicar cómo se hace cada palabra. Por eso le decía que esto es esencialmente el centro de la lengua árabe porque es lo que nos va a permitir construir palabras nuevas, identificarlas también y creo yo que lo más importante de este sistema es que nos va a permitir leer las palabras sin necesidad de que tengan vocales. ¿Cómo?
Cuando nosotros identifiquemos, por ejemplo, que tiene una alif con kasra y hay una alif antes de la última, automáticamente sabemos, fíjense, aquí está alif, si la alcanzan a apreciar en donde estoy, alif en la primera y alif antes de la última. Eso nos vamos a dar cuenta en las siguientes formas, que es una medida central de los sustantivos verbales. Entonces, aunque yo nunca haya visto la palabra, yo ya sé que se pronuncia if'al, sustituyendo evidentemente fa'ailan por las que corresponda a la raíz. Pero sí es muy considerable la ventaja que da esto a leer las palabras que no conozcamos justo en el sistema de raíces y particularmente cuando no tienen vocales, ¿de acuerdo? Yo les mencioné que las palabras en árabe rara vez, muy rara vez tienen vocales cortas, entonces conocer la palabra y la forma a la que pertenece o la raíz o la medida nos identifica cómo se lee. Por ejemplo, el verbo ayaba, verbo muy, muy útil. Ayaba es irregular. ¿Por qué va a ser irregular? Porque tiene alif antes de la última. ¿Ok? Sin embargo, conserva ciertas características como van a ser el sustantivo verbal. Iyaba. Iyaba es el más... No, las dos se utilizan. Las dos son utilizadas. Porque es irregular va a cambiar un poquito. Pero, por ejemplo, como yo les había mencionado, la alif normalmente cuando está antes de la última hace un verbo irregular, ¿ok? Y normalmente esa alif va a cambiar a ya. Vamos a ver este ejemplo muy claro aquí. Mujibun es la persona que pregunta, el participio activo. Ismal fa'il. Mujib. Este es un ejemplo muy interesante. Vamos a ver por qué aquí hay kasra y aquí hay fatha. ¿Por qué? Porque el símbolo del participio activo justo es la kasra y no hay mujabun, ¿de acuerdo? No podemos ser mujabun. En árabe no hay ese cambio drástico de sonidos, entonces cambiamos la fatha a ya, mujibun. En cambio, como el participio pasivo, la fatha es el símbolo que lo va a determinar, podemos dejar la alif, mujabun, mujibun, mujabun. Y en el presente, en el pasado vamos a conjugar igual, siguiendo las reglas de los sukuns, como hay una alif y después tenemos que poner un sukun. En el pasado quitamos la alif para primeras personas que nos exijan poner como parte de la conjugación el sukun. Y en el presente, nada más al identificar que es un verbo de 4 letras, podemos continuar diciendo ujibu. La alif la vamos a cambiar a... Aquí está. La alif la vamos a cambiar allá y directo. Uf'el, recuerden, es la medida uf'el. Ajá, perdón, afala. Entonces, yuf'el o uf'el. Y aquí ujib. Total, fácil. No hay necesidad de cambiar gran cosa a pesar de que sea irregular. Y así es como se termina una conjugación, aunque no sepamos absolutamente nada de ese verbo. Podemos conjugarlo inclusive sin jamás haberlo visto. Esta es la forma cuarta del verbo. Y vamos a ver la explicación que nos da aquí. De la forma cuarta, esta forma se forma justo por añadirle la alif y quitar la vocal de la primera letra de la raíz. Ajá. Y el significado de esta forma que a veces es causativa, es decir, hacer a alguien hacer algo. Y tenemos aquí 3 ejemplos de este significado. Verbo aktaba, kataba, escribir. ¿Ok? Espero que ya al menos ese verbo todos se lo hayan aprendido. Kataba, escribir. Aktaba, hacer a alguien escribir. Así, fácil. Akhlafa, salir, o hacer a alguien salir, de hecho. Y no es cierto, ojalá, no, a ver, ese significado está mal. No, jalafa es otra cosa. No, ignoren ese, aquí está mal, ¿eh? Pero aslama sí es hacer a alguien
rendirse. De hecho, el significado de Islam y de Muslim, por ejemplo, Islam viene de aquí de aslama. ¿Por qué? Porque el musulmán se somete a Dios. Entonces, el verbo aslama es someterse o someter, someter. Y el musulmán se somete a Dios. Entonces, aslama. Islam, justo de esta palabra. A veces tiene un significado declarativo, es decir que alguien tiene una cierta cualidad. Por ejemplo, ahmada es considerar a alguien digno de alabanza. Hamida, alabanza, alabar. Entonces, ahmada considerará a alguien digno de alabanza. Y a veces la cuarta forma está derivada de un sustantivo y tiene un significado intransitivo. Este está muy estúpida la explicación. La cuarta forma nos va a ayudar a crear verbos de sustantivos. Como en el español, a veces el infinitivo ar nos permite crear verbos de cosas que no existen, por ejemplo, perrear, ajá, perrear, chingar, o sea, todos esos verbos que son nuevos van a tener ese infinitivo ar. Ajá. En árabe pasa una cuestión similar. De un sustantivo podemos sacar un verbo identificándolo o insertándolo en la cuarta forma. Aquí el ejemplo es danbun, pecado, aznaba, pecar. Así, de la cuarta forma. ¿Ok? Eso es lo esencial de la cuarta forma. Esa tal vez se las voy a pasar, por supuesto. Y ustedes, cualquier verbo que vean que siga el patrón alif, fa, bueno, alif, primera la raíz con sukun, ain con fatha, lam con fatha, ya ustedes los pueden inferir que pertenece a la cuarta forma. Estas son las más complicadas, en realidad las otras están más fáciles. Y todas son muy utilizadas, más la segunda, pero las demás también. Forma 5. Forma 5, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre lo que implican las medidas, estos patrones? ¿Cuál es la idea de estar creando nuevos verbos? ¿No? Va. Ayer alguien escribió en el grupo que no lo estaba entendiendo, no sé si ya le quedó más claro. Todo bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, hay una, sí, Juan, ¿ya está más claro? Ok, perfecto, muy bien. Hamida, vimos alabar, los musulmanes suelen decir mucho, alhamdulillah. Alhamdulillah es como gloria a Dios, diría una persona cristiana, ¿no? Y la raíz, evidentemente, ahí es hamada. Pero bueno, dato cultural. Bien, forma 5. Tafa'ala. Forma 5 se construye a partir de añadirle una ta a la forma 2. Fa'ala, la forma 5, tafa'ala. ¿Ok? Identificamos justo que es la ain la shadda en la segunda letra de la raíz y se le antepone una ta con fata. Tafa'ala. La forma 5 en el presente, como es de 5 letras, vamos a ubicar cuántas letras tiene. 1, 2, 3, 4 por la shadda 5. En consecuencia ya no va a utilizarse utuyunu, sino atayana. Ok, en el presente justo yatafa'alu. Todo va a estar exactamente igual. Nada más vamos a cambiar la última letra de la raíz por dhamma. Obviamente, si hay lan, si hay lam, si hay an, alguna de estas partículas que ya hemos estudiado que hace que cambien la última, pues va a cambiar. Eso no se va, o sea, las formas van a seguir las reglas de los verbos que ya vimos, no, independientemente de su construcción. Entonces, yatafa'alu, verbo tafa'ala, yatafa'alu. Así, fácil, muy fácil esta forma. Y otra vez, en la segunda, kasra, mu.
para hacer el participio activo. Mutafa'il. Mutafa'il. Fatha en la segunda para el pasivo. Mutafa'alun. Este patrón no lo olviden, es muy fácil porque se repiten todas. Kasra para pasivo. Fatha en la segunda para... el revés. Kasra en la segunda para el activo. Fatha en la segunda para el pasivo. Ain, la Ain. A pesar de que le añadimos muchas letras a la raíz sigue permaneciendo igual, ¿eh? No cambia. Ubiquen cuál es la original, la fa, la ain y la lam. Ajá. Eso nos va a ayudar también para sacar las raíces y buscarlas en el diccionario. Aquí ya sabemos que ninguna de estas, por más que le añadamos, es original de la raíz. Son letras que se le añaden para darles otro significado. Ajá. Entonces vamos a tener este patrón que una mim al inicio de una palabra 98% de las veces no es raíz. Ajá, y podemos quitarla. Si vemos una mim y una ta, como en este caso, sabemos que esas no son raíz por mera lógica, ¿no? Es decir, estas se le añadieron para hacer el participio activo o el participio pasivo y en consecuencia no son raíz. Entonces las que me quedan que sí pueden ser raíz, la fa, la ain y la lam, ¿va? Y el imperativo de esta forma, tafa'al. Lo mismo únicamente la última con sukun. Como tip, dato para que puedan observar, el sukun al final es un símbolo del imperativo, ¿ok? Recuerden, el imperativo es una orden, el modo imperativo. Entonces, tafa'al, tafa'al. Y finalmente, aquí es esto, tafa'ul. Miren, aquí no se ve bien, pero la ain arriba del sukun tiene una dama. Bueno, ya se descontroló todo. Desgraciadamente no se ve, pero el sustantivo verbal es tafa'ul. ¿Ok? Tafa'ul. ¿Por qué tafa'ul? Porque no hay otra que podamos usar en realidad para identificar el sustantivo verbal, ¿verdad? Tafa'ulun. Entonces, porque tiene una shadda, no sé si por el tamaño de la letra no se aprecia. Pero sustantivo verbal de la quinta forma, tafa'ul. La shadda va a llevar dama. Ejemplo, tabaddala. El verbo tabaddala es intercambiar. To exchange. ¿Qué? Tabaddala, yatabaddalu. Tafa'ala, yatafa'alu. Tabaddala, yatabaddalu. Obviamente identificamos badala. Badala, la raíz, equivalente a lo que en la medida sería fa'ala. Y entonces tabaddala. Yatabaddalu. Mutabaddil, mutabaddal, tabaddal. Y tabaddal, es que no. Tabaddul, tabaddul, tabaddul. El sustantivo verbal. Por ejemplo, uridu atabaddul. Quiero intercambiar. Uridu atabaddul o uridu an atabaddala. Recuerden, ahí vemos and para hacer modo subjuntivo o el imperativo. Uridu, quiero que intercambies. Él quiere que yo intercambie. Huwe yuridu an atabaddala. Porque atabaddala y no atabaddalu. Porque an cambia la última de un verbo a fatha. Modo subjuntivo. Acusativo. Igual que lo hace lan. ¿Ok? Lan atabaddala. No intercambiar. Ok. Bien, vamos a ver ejemplos de la quinta. Tenemos esta raíz se forma justo por añadirle una ta a la forma 2. El significado de esta forma es reflexivo o pasivo de la forma 2. Vamos a entender que están directamente relacionados. Si un verbo tiene forma 2, muy probablemente también tenga forma 5 y sea el reflexivo. ¿Ok? Por ejemplo,
El verbo jarraya. Jarraya. Sí. Jarraya es expulsar a alguien. Ajá, sacar a alguien de algún lugar. Pero tajarraya es expulsarse de una manera literal, pero en la práctica significa graduarse, salir de del colegio, de una universidad. Entonces uno se está expulsando a sí mismo de la universidad. Entonces tajarraya es como, sí, justo, graduarse. Jarraya es hacer a alguien salir. Entonces, el modo reflexivo, muy importante, lo vamos a ver mucho, es cuando en español le agregamos se a un verbo. Graduarse, salirse, eh, estudiarse, todos, o sea, eh, verse. Ese es el modo reflexivo, para que lo tengan muy, muy en cuenta. En español como tal, pues nada más le añadimos SE a un infinitivo. Y en árabe lo construimos a partir de utilizar otras formas. ¿Ok? Dice aquí, esto difiere en la voz pasiva. La voz pasiva también la vamos a ver. Ahorita ignoren esto. Entonces, mejor para no confundirlos, ahorita ignoren esto. Vamos a ver los ejemplos. Tafarraqa, dispersar, ¿no? Tajallafa. Tajallafa es detenerse de. Y tasallama, qué feos ejemplos, ¿eh? Tasallama es recibir la rendición. Vimos aquí arriba aslama, rendirse. Tasallama, recibir la rendición. Sí, entonces eso les digo que están bien, bien estúpidos estos ejemplos. Vamos a ver otros más útiles. Tayanasa. Este está. Jeans normalmente es sexo. No, no es sexo. Ay, no, sí sexo, pero no en el sentido de relaciones sexuales, sino de identidad sexual. No, no, es que eso está mal dicho. Bueno, sexo masculino femenino, ¿no? Pero si sacamos el verbo jennesa, es hacer algo similar. No, no es género, es sexo, o sea, biológico, pues. No, no es identidad de género, sino sexo biológico. Jennesa, hacer algo similar. Y tayennesa es naturalizarse, hacerse similar a algo, ¿ok? Entonces, para que identifiquen cómo la forma 5 es reflexiva de la forma 3. Jennasa, forma 3 identificamos justo por la segunda lleva shadda. Jennasa, tajennasa. Sustantivo verbal tajannus, ana tajannasu. Por ejemplo, ana tajannasu fil Mexic. Me naturalizo en México. O en el pasado, tajannastu. Así. Y así es, vamos a ver otro ejemplo. Es que déjenme ver si encuentro esta tawara. Este está mucho más claro. Verbo es desarrollo, de desarrollo tawara. Fíjense. A ver si vienen aquí. Ok, exacto. Tawara. Tawara, segunda forma, es desarrollar, pero a alguien. Ajá. Desarrollar algo. Por ejemplo, el gobierno desarrolla la agricultura. Al-Hukuma يطور الزراعة es la agricultura. Alguien desarrolla algo. Pero tatawara es desarrollarse. ¿Okay? La agricultura se desarrolla, por ejemplo, الزراعة تتطور. Entonces, forma 5, reflexiva de la forma 3. Para que lo piensen en similitud al español, SE después de un infinitivo. Ejemplo muy claro. Tawara, tatawara. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre la forma 5? Bien. Ok. Forma 6. Tafa
tafa'ala. Esto vamos a ubicar que esta forma es muy parecida a la forma 3. Fa'ala. Fa'ala, tafa'ala. Únicamente a la forma 3 le añadimos una ta. ¿Ok? Ahora, como ya igual del que la forma 5 es de 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a usar conjugaciones a, te y na, como aquí, ya, ¿no? En el presente igual muy fácil, yatafa'alu, únicamente la última con dhamma, dependiendo del modo, por supuesto, y la conjugación. Fácil. Por eso les había mencionado que los verbos de 3 letras y sobre todo los irregulares son los más difíciles. Los demás ya son muy parecidos entre sí. Ya no hay mucha confusión. No sé cómo conjugar un verbo así, nada más identifico de qué forma es. Me voy a la tablita y digo, pues nada más la última le pongo dama. El presente yatafa'alu. Otra vez, participio activo, kasra. Mutafa'il. Mutafa'il. Mutafa'ilun, participio pasivo con fatha. Mutafa'alun. El imperativo con sukun, tafa'al. Quitamos la fatha, ponemos sukun, tafa'al. Y el sustantivo verbal, tafa'ul. Tafa'ul. Así, muy sencillo. El ejemplo que tenemos aquí, tadhahara. Tadhahara es manifestarse, una protesta, protestar, pero no es protestar. Manifestarse, una manifestación política, por ejemplo, ¿no? Tadhahara y atadhaharu. Por ejemplo, annas y atadhaharu. El pueblo se manifiesta. Annas y atadhaharu. Mutadhahir, manifestante. Mutadhahar, manifestación. Tadhahar, manifiéstense. Tadahur, perdón. Tadahur, sí, justo. Tadahur, manifestación también. Así. Vamos a ver aquí qué nos dice la forma 6. Tafa'ala. Esta raíz se forma por añadir la ta a la forma 3. El significado que esta forma construye es reciprocidad o pretensión. No siempre, pero mayoritariamente, por ejemplo. Vamos a ver aquí los ejemplos. Taqatala, qatala, habíamos visto matar, qatala, pero taqatala es pelear entre sí, ¿no? Takataba, escribirse entre sí. Intercambiar cartas. No, bueno, intercambiar cartas es otra cosa. Sí, es mantener una conversación escrita, ¿no? Tasalama, hacer la paz juntos. Eso nunca lo había escuchado, pero bueno. Y tanawama, pretender dormir. Hay otro, por supuesto, no sé de verdad que usan los ejemplos más feos, que es ta'awana. Ta'awana. Aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Fíjense. El primero no tiene mucho sentido, pero los demás, por ejemplo, awana es apoyar, mantener, financiar, proveer. Awana. Luego, awana es ayudar o asistir. ¿Ok? Y la forma 6, que es la que estamos viendo, tafa'ala, en esta raíz es ta'awana, que significa cooperar. De manera literal, si awana es ayudar, ta'awana, ayudarse entre ellos, ¿no? Pero ¿qué es ayudarse entre ellos sino cooperar? Así de sencillo. Entonces, la forma 6, tafa'ala, es reciprocidad de la forma 3. ¿Ok? Tienen relación entre ellos, por supuesto.
si sabemos el significado de una forma que está en la, por ejemplo, sabemos el significado de o conocemos un verbo de la forma 3 y lo vemos en la forma 5, ya sabemos que la acción de la forma 3 es en reciprocidad o en pretensión de la forma sexta. Así de sencillo y de importantes son las medidas. Ok, forma sexta, dudas, preguntas o en general. Bien, pasamos a la siguiente para que nos dé tiempo de terminar. Bien, forma 6. Ahora, forma 7, infa'ala. La forma infa'ala es más compleja porque hay muchas palabras que únicamente van a tener esta forma. ¿Por qué? La verdad no sé. Pero son, por ejemplo, verbos muy especializados en algún sentido, verbos más avanzados, como por ejemplo el verbo arrestar, ¿no? Arrestar a alguien porque cometió un delito. Atácala. Pero también, por supuesto, se construye a partir de otras raíces, que probablemente no usemos la otra raíz, pero la raíz está, ¿no? Akala, por ejemplo, atácala. Forma infala. Otra vez vamos a ver entonces el presente, 5 letras, yanfa'ilu. Yanfa'ilu, aquí a diferencia de las dos previas, vamos a poner la segunda con kasra. Yanfa'ilu, ¿ok? Munfa'ilun, o aquí conserva el patrón de los participios activos, que es la segunda con kasra. Patrón de los participios pasivos, la segunda con fatha, munfa'alun. Sí. El imperativo, infa'il, otra vez aquí el sukun. Todas estas tres columnas tienen un patrón. Si identifican ese patrón, pues ya la armaron. Y sustantivo verbal, infial. Infial. Si yo veo una palabra que empieza con alif y antes de la última tiene otra alif, automáticamente sé que es un sustantivo verbal. Si yo identifico la forma, ya sé que es infial. Porque vamos a ver, por ejemplo, acá que hay iftial, ¿no? Y aquí otra que habíamos visto que era ifal. Dependiendo de las letras adicionales a la raíz que tenga, pues sabremos cuál quitar. ¿Ok? Lo importante siempre en árabe es buscar lo que aquí estamos viendo como fa'ain, fa'ain lam. Todas, absolutamente todas las palabras en árabe, a menos que las que son importadas, ¿verdad? Todas las palabras que son nativas del árabe tienen una raíz de 3 o de 4 letras, ¿de acuerdo? Hay miles de raíces. Y la clave de aprender árabe es justo identificar esas raíces. Ok, ya sabemos, esto nos ayuda justo a quitar las letras que ya sabemos que no son raíz. ¿Por qué? Porque podemos ver fa, ain, lam, ya sabemos que la ya, la ta y la alif no son originales, entonces a la chingada las quito y me quedo con una fa, con una ain y con una lam. En este caso yo sé que la ya, la ta y la alif no son originales, me quedo con la va, con la ja y con la ra. Vajara. ¿Ok? Listo. Así de sencillo es identificar las raíces. Si yo busco, por ejemplo, les voy a poner una palabra a ver si podemos ver la raíz. Aquí no. Ahorita lo vemos. Vamos a avanzar más porque no me quiero desviar. Perdón. Ok. Va. Entonces, forma, ¿qué? Forma séptima, perdón. Tenemos que infial. ¿Ok? Ejemplos, aquí el verbo incásara. Incásara es romper algo. Romper algo. Incásara. Cásara, de la segunda, es romperse. Pero incásara es romper algo. Seguimos la medida. Yanfa'ilu, yankasiru. Munfa'ilun, munkasirun. Mutafa'alun, perdón, munfa'alun. Y aquí no hay. ¿Por qué no hay? Porque esta medida no tiene participio pasivo. La forma séptima, perdón, no tiene participio pasivo.
Ay, Dios mío. Debido a que sus significados son más especializados, más complejos, no tienen esa cualidad. En caso de que, por ejemplo, verbo incesera, romper, quisiéramos decir roto, nos tendríamos que ir a otra forma que sí acepte los participios pasivos. ¿Ok? En este caso, casara, la forma 2 la acepta, entonces vemos pasivo, mu, ca, sa, run. Así. No hay necesidad de irnos hasta la forma más difícil para poder sacar una palabra que estemos buscando. Ahora, imperativo, incasir. Infail, incasir. Y sustantivo verbal, inquisar. Inquisar. ¿Ok? Infial, inquisar. Ahora nos vamos a nuestra página. La forma... ¿Por qué no está aquí? No, pues no está... No sé. Es que no era aquí. Perdón. Me confundí. Forma séptima. ¿Ok? Infala. Esta forma se construye añadiendo una nun. Exactamente una nun. Después de una alif con casa. Antes, por supuesto, de la raíz. Fa'ala, infa'ala. El significado de esta forma es reflexivo o pasivo. Reflexivo, dejémoslo ahorita. Ahora, justos aquí. Inkataba, inkasara. Inkasara. Entonces yo me equivoqué. Inkasara no es romper, sino romperse. Era al revés, me confundí de forma. Kasara y inkasara. Perdonen a su pobre profesor. Kasara, inkasara. Entonces vamos a ponerlo en contexto. Kasara ya sabemos que está relacionado con romper, ¿no? Aquí pueden ver el significado de la raíz, es algo que se rompe. Entonces vamos a ver desde el principio. Kasara, romper, derrotar, destruir, no, destruir, no. To crash, to smash, no sé en español, to smash, ¿no? Demoler quizás. Ahora, kasara, aplastar, sí, también. Ok, kasara, ¿no? De la raíz, de la primera forma. Y en que, ahora, kasara, de la segunda, también es romper, pero recuerden que los verbos, las formas segunda también tiene un significado de intensidad. Es decir, si el primero puede ser romper, aquí sí sería aplastar. Son cosas más de estilo. En realidad, pues, el significado adquiere lo mismo, pero es como que más, no poético, pero sí le añade un cierto sabor. ¿Ok? Bien, entonces aquí no lo ponen, no sé por qué. Y finalmente, ¿en qué será? Es el reflexivo, justo ser derrotado, ser roto. ¿Ok? Aquí lo ponen, fíjense, otra vez mal, ¿no? Pero no, ese reflexivo, sí es ser roto, romperse. Vale, perdón la confusión, espero que no los haya confundido. Bien, forma infa'ala. Ahora, ifta'ala. Ifta'ala, añadimos, ifta'ala es alif con kasra, la primera con sukun y añadimos una ta adicional a la raíz. Fa'ain lam, ifta'ala. Fa'ala, ifta'ala. En el presente, yafta'ilu, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, iftial. ¿Ok? Esas son las medidas para sacar las distintas formas. Las voces pasivas, que es uno de los temas más complejos de la lengua, también tienen una medida similar. Aquí no los puse justo porque como no lo hemos visto, los voy a confundir. Entonces ahorita esto. Pero hay otras que podemos sacar a partir de las medidas. ¿Ok? Y tenemos un verbo muy importante que es el verbo ikhtalafa. El verbo ikhtalafa es diferenciarse, diferenciar.
¿Cuál es de diferente? Pues, ¿no? Diferenciar. Diferenciar o diferenciarse. Ahorita lo checo. Ok. Verbo ikhtalafa, ifta'ala. Khalafa, podemos identificar automáticamente la raíz. Khalafa. Fa'ala, ifta'ala, khalafa, ikhtalafa. Ikhtalafa, yakhtalifu. Presente, yafta'ilu, yakhtalifu. Participio activo, mufta'ilun, mukhtalifun. Mukhtalif, una palabra muy útil, diferente. Ajá. Mukhtalifun, diferente. Mufta'alun, mukhtalafun. Ifta'il, ikhtalif. Ifti'al, ikhtilaf. Aquí obviamente cambia porque hay la malif. Sabemos que se modifica la estructura de ambas, ¿no? Ikhtilaf, la diferencia. Al-ikhtilaf bainana, ¿no? La diferencia entre nosotros. Ok. Forma ifta'ala. Forma octava. La forma octava. Ay, Dios. Esto. Ajá. Se forma justo añadiéndole una ta entre las letras primera y segunda de la raíz. Se le añade una alif antes y la primera de la raíz con sukun. Dice el significado de esta forma, que esta forma en parte es reflexivo o a veces pasivo. Iqtatala, verbo qatala, iqtatala, pelear uno con otro. Muy parecido a la otra forma que vimos. Iqtataba, igual de correspondencia, ¿no? De congruencia entre ambos sujetos. Y istalama, recibir. Ok, aquí hay más porque lo voy a buscar. Hay otros mejores. Como ikhtalafa, la que yo puse. Ikhtalafa. Ikhtalafa. Ok, esa es la diferencia. Diferenciar. Ikhtalafa an. Acuérdense, yo les dije que hay unos verbos que tienen la preposición incluida. Este es uno de ellos. Ikhtalafa an. Y sustantivo verbal. Ikhtilaf. Mukhtalif. Mukhtalaf. Fácil. Únicamente para ubicar esta forma, vemos que entre la primera y segunda letra de la raíz hay una ta y anteriormente hay una alif. ¿Ok? Bien, octava forma. La novena. La novena forma es totalmente irrelevante porque solamente hay dos verbos útiles en esta forma. La novena forma va a referir a colores, sobre todo, ¿ok? Es decir, por ejemplo, enrojecerse y broncearse. Son los únicos dos verbos que yo conozco y que sirven. Porque no hay como enverdecer. No, de hecho, no hay enverdecer, es de otro verbo. Pero básicamente hay dos verbos que se utilizan de la novena. Entonces, ahorita los vamos a ver. Uno ya está ahí, que es ihmarra, que es enrojecerse. Entonces, ifa'la, ¿ok? Ifa'lu, muf'alun. No hay participio pasivo. Ifa'la, ¿cómo se dice? El sukun. El imperativo. No ponemos ahí sukun. Fíjense, es el único de las formas que no ponemos sukun porque la shadda lleva un sukun. Entonces, sukun más sukun prácticamente se anularía la letra, ¿no? Entonces, por eso no lo ponemos. If'alla. Y finalmente el sustantivo verbal, if'ilal, ¿ok? Y el verbo más útil de esta forma, que es ihmarra, yahmarru, mohmarrun. Ihmarra, el imperativo, ihmirar. Fíjense, aquí hay una particularidad. Si se dan cuenta, el verbo tiene shadda al final. Ajá.
Lo que va a hacer el sustantivo verbal aquí es abrir la shadda, es decir, separar. Recuerden que la shadda equivale a 2 letras. Ajá. En consecuencia, la shadda la va a abrir. El sustantivo verbal va a abrir esa shadda y dividir las 2 letras. Desaparece la shadda, pero quedan las 2 letras. Ihmirar. Ahora rápidamente vamos a ver qué nos dice esta cosa. Dice... se usa, se usa únicamente por un pequeño puñado de verbos que denotan color o defectos corporales. Y tenemos, por ejemplo, enrojecerse, ihmarra, isfarra, ibyadda, izraqa, waja. Entonces son realmente volverse azul yo creo que nunca nadie lo va a utilizar, ¿verdad? Volverse blanco pues tampoco. Enrojecerse pues sí, ¿no? Volverse amarillo pues digo, más coloquial. Pero ven, estos son realmente todos los verbos que existen de esta forma. Entonces no es muy utilizada y todos están relacionados prácticamente con colores. No sé por qué vino un organillero, perdonen, ¿eh? Nos traje un serenata o qué pasó. Pero bueno. Forma final también forma muy útil. Istafala. Forma istafala. Sí, es que son las 8 de la noche, o sea, no sé qué pasó, ¿eh? En serio. Bueno, istafala. Istafala es la más compleja de todas, no por su dificultad, sino porque se añaden más letras. Se le añade 1, 2, 3 letras. La alif del inicio, la sin y la ta. Pero es en realidad una de las más fáciles. ¿Por qué? Porque siempre que vemos alif, sin y ta, sabemos que estamos ubicando un verbo exactamente de esta regla. Y hay muchos de la forma décima, istafala, hay muchos. Entonces es fácil de identificar. Conjugar, fácil también. La segunda con kasra. Yastaf'ilu. Istafala, yastafi'alu en el presente. En el pasado, istaf'altu, istaf'altu. Yastafi'alu, mustaf'il. Mustaf'il, otra vez kasra para el participio activo. Mustaf'al, fatha para el participio pasivo en la segunda. El imperativo istaf'il, istaf'il es el sukun del imperativo, por supuesto, istaf'il. Y finalmente el sustantivo verbal istifal. Una alif antes de la última, al igual que varias formas anteriores, ¿no? Istifal. Muy utilizada está, ¿eh? Muy utilizada istifal. Y muy fácil de ubicar en consecuencia, ¿no? Ahora, en el presente, aquí tenemos el verbo istaqtala. Istaqtala es... Ay, ¿qué es istaqtala? Creo que es como suicidarse. No, suicidarse no es. No sé, ahorita lo busco, ¿eh? Pero bueno, istaqtala y no, ya me acordé que es. Istaqtala es arriesgar la vida, ¿ok? Tiene la misma raíz que qatala. Qatala es morir, matar, perdón. Entonces istaqtala es casi matarse, pero no suicidarse, sino arriesgar la vida deseando morir o buscando la muerte. Muy poético el verbo, la verdad. Istaqtala, arriesgar la vida. Yastaqtilu en el presente, yastaf'ilu la medida, yastaqtilu la conjugación. Mustaqtil, mustaqtal, participio activo, participio pasivo. Istaqtil, el imperativo. Istiqtal, istiqtal, el sustantivo verbal. Entonces voy a confirmar que eso quiere decir. Denme un segundo para no quedarme con la duda. Según yo, sí es arriesgar la vida. Estoy 100% seguro que es arriesgar la vida. Exactamente. Istaqtala, arriesgar la vida o desafiar la muerte. Como pueden ver, es un verbo muy poético. Ok, vamos a ver la explicación de la décima forma.
Dice, esta medida se forma añadiéndole sin ta fatha con una alif anterior. El significado de esta forma es pensar o preguntar en el sentido de cómo se puede hacer la forma 1. ¿Ok? Entonces quiere decir que sí está relacionado directamente con su raíz, pero ubicar una forma de hacerlo. Voy a hacer un compendio de los significados. Aquí está muy tonto, pero hay otras explicaciones de cómo poder predecir el significado de una forma y se los voy a pasar, porque sí lo necesito yo también para este tipo de clases. Ok. Y tenemos istaptala, arriesgar la vida, istaktaba, pedirle a alguien que escriba, istaslama, someterse o mantener fuera del camino. Y de esta forma hay muchísimos y muy útiles también. Por ejemplo, tenemos istashma que es como, bueno, llama es juntar. Entonces, istashma es básicamente como, ay, es que es muy complejo el significado. Eh, no es reunir, ¿no? Sino hacer una asamblea, no sé, a ver, acumular, no, no acumular, no. O sea, es juntar cosas, gente, pero no en el sentido de acumular, sino como de hacer colectivo. Okay, es complejo, ¿no? Pero uno de ellos es también resumir. Tienes varios significados, pero están derivados evidentemente de su raíz. Entonces sí voy a hacer eh, como ese compendio del qué podría significar cada forma y se los voy a compartir. Uno de ellos, por ejemplo, el verbo istata'a. Istata'a, un verbo muy útil que significa poder. Eh, poder en el sentido de ser capaz de hacer algo, ¿no? Entonces, istata'a y istata'u. Hay varias formas de decir poder, las veremos con detenimiento. Bien, esas son todas las formas que componen el 95, 90, bueno, incluyendo la forma 1, ¿no? El 95% de los verbos en árabe están comprendidos dentro de este esquemita. No sé si tienen dudas, por favor, háganmela saber. Con mucho gusto la resolvemos ahorita. Sobre las fórmulas en general, sobre las raíces, sobre los verbos. ¿No? Muy bien. Pues en resumen, con eso terminamos la parte de las medidas. No sé, ¿cuántas clases van? ¿Cuántas clases faltan? Para organizarme bien de saber qué temas todavía nos alcanzan a ver. Faltan 6, perfecto. Muy bien, excelente. Con eso ya, pues realmente de gramática hemos visto yo muchísimo, ¿eh? En realidad es que ya este nivel de gramática que hemos podido ver es ya intermedio. Por supuesto que les faltaría el vocabulario, ¿no? Pero usarlo ya saben cómo hacerlo, eso es lo importante. Muy bueno, qué bueno, Juan, ya quedó claro. Gracias a todos por participar, me da mucho gusto ver sus comentarios. Y si no hay dudas, entonces, pues nos veríamos el próximo lunes para continuar con un poco de temas de gramática, pero ya también ver, pues, vocabulario. Únicamente les voy a pedir que ahora que ya vimos todos los verbos, podamos juntar al menos, yo creo que unos 5 cada quien de ustedes, en español obviamente, y los podemos traducir y ver en clase para ver justo memorizar. Yo creo que los verbos es obviamente parte esencial de cualquier idioma, ¿no? Entonces, cada quien 5 verbos en español, los vemos en clase, vemos de qué forma son, cómo se conjugan y serviría de un repaso perfecto para el lunes, ¿no? Entonces nada más les encargo 5 verbos en español y me los mandan en el chat para que todos vayan viendo
y no se repitan, ¿no? Procurar que no se repitan los verbos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y inshallah nos vemos el próximo lunes. Bye.